La primera emisora que recuerdo que escuché cuando era niño, obviamente no por decisión propia, era una emisora que se llamaba Acuario Estéreo, en 104.9 el dial en Bogotá. Yo tenía, no sé, 6 años, me acuerdo por ahí. Esa emisora manejaba la Fórmula 5 sin comerciales y sonaban una cantidad de canciones lacrimosas de esa época que eso hacían berriar a todos, o sea, escuchaba eso y lloraba mientras desaparecía judíos. Eso, ahí sonaba Miguel Gallardo, sonaba Camilo Sexto, Miguel Bosé, Franco De Vita. Mi mamá, eso, yo creo que ella hacía el almuerzo en esa época y lloraba escuchando a Pimpinela, que eran esta pareja donde el tipo trataba con cuero a la mujer del grupo, ¿no? Como que era esto de quién es, soy yo que vienes a buscar, a ti ya es tarde, porque soy yo el que no quiere estar sin ti. Pues ahora es un poco de lágrimas, eso ya que escándese ya, ojo con ojo, lágrima con lágrima, y mamá berriendo, y ese tipo comiendo hijo de puta. Mi mamá nunca dijo obviamente estas groserías, pero ese tipo comiendo hijo de puta, con esa señora, para darse cuenta que eran hermanos. Después llegó a mi vida como en el año 88 esta emisora de 88.9. Esa fue una época muy gloriosa, porque se unieron muchos momentos históricos frente al rock. Entonces en Bogotá estuvo el concierto de conciertos, estuvo esta emisora 88.9, que era una emisora de música rock, de música de rock en inglés, se ponía el rock en español. A mi casa llegó el VHS y por alguna extraña razón también llegó el TV cable, pero eso era como eso era un televisor que tenía de manilla y había un UHF y podíamos sintonizar en TV. Entonces pues era además la época de los videos, entonces fue una época gloriosa, y a mí me marcó mucho 88.9. Recuerdo que empecé a escuchar rock justamente por 88.9, porque en esa época las emisoras tenían algo muy chimba, que eran los programas especializados. Entonces estaba El Final de los Tiempos, que era un programa que presentaba Lucho Barrera, que era un tipo metalero que hablaba con voz así de metalero. Ahora vamos a escuchar directamente de Noruega la banda Nation con su canción Ismentis Nights, aquí en El Final de los Tiempos en 88.9. Eso eran unos locutores muy tesos. Estaba Andrés Durán, que todavía está en Radiónica, estaba Lucho Barrera. El Zoológico de la Mañana era un programa que nos marcó. Eso era como el TikTok de uno, como el YouTube de uno, como los podcasts de uno. Pero había una cosa que tenían las emisoras de ese momento, que no tiene TikTok, que no tiene YouTube, y es que pues tenía la magia de la no imagen. Estaba Julio Sánchez Cristo, que uno se lo imaginaba con pelo, digamos, esa era la magia de la radio. Yo siempre he creído que la radio tiene esa cosa romántica, chimba, bacana, y es que es el medio más democrático. Entonces, pues para usted, para escuchar televisión, pues necesita un televisor y necesita además energía eléctrica para poner televisor. Claro que yo, en mis épocas de niño, iba a una finca cerca a Natagaima. Natagaima, que para el Tolima, ya metiendo como llegando al Huila, y allá iba a la finca de Doña Chava, y Doña Chava pues tenía un televisor, y en esa casa no, era una finca ganadera lindísima que no tenía electricidad. Estos eran campesinos de verdad, una finca gigante, pero pues estos males no tenían electricidad y tenían un televisor con batería de carro. Tampoco tenían carro obviamente, pero tenían batería, y Doña Chava prendía la batería del televisor de 7 a 7 y media de lunes a viernes para escuchar el noticiero 24 horas, y los fines de semana, el sábado creo que lo ponía solamente para ver media hora de Sábados Felices. Pero sí tenía radio.
tenía un radio de pilas, que donde iba llevaba su radio de pilas y escuchaba las emisoras, y eso tiene chimba la radio, y es que pues usted no necesita un gran televisor, usted no necesita gran electricidad, no necesita un gran equipo, no, un radio de pilas que acompañaba a los soldados cuando están haciendo sus turnos y cuando están en guardia, los soldados rasos, y también a los soldados generales cuando están haciendo sus masacres, también escuchando su radio, no el radio diciendo ¡ja, ataquen, disparen!, sino el radio del vigilante, el vigilante que está ahí dormido ahí escuchando radio, el radio del portero, el tipo del parqueadero que está escuchando el partido. En esa época había unas voces tremendas, estaba Edgar Perea. ¿Quiénes no se acuerdan de Edgar Perea? Usted de pronto está muy chiquito, tiene menos de 25 años o tiene 45 años y creció en la cárcel sin radio por allá enclaustrado, qué sé yo, pero incluso la radio llega a la cárcel, eso es lo chimba. Las grandes voces de Edgar Perea, estaba Piedradita Pacheco, estaba Juan Harvey Caicedo, estaba Juan Gozaín, y estos venían de padres de la radio, ¿no? Woody Allen tiene una película hermosa que se llamaba Días de Radio, que de hecho era un programa que hizo el profe Álvaro González Villamarín, que donde esté, si llega a ver este video, un saludo para el profe, que presentaba clases de español en 88.9, después dirigió Radiónica, después salió de Radiónica. ¿Ya qué va todo esto? Ustedes estaban diciendo ¿y qué? Pues que esta semana se fusiona Caracol Radio con la W Radio. Hoy leía en el periódico El Colombiano que se sacaba la independencia de W Radio. Pues obviamente W Radio no es nada independiente, pues es del grupo Prisa, pero sí tenía una línea editorial un poco distinta a Caracol. Y Julio Sánchez Cristo, que es este señor que habla así, que todos pensábamos que tenía pelo en alguna época y que durante mucho tiempo pasó inadvertido frente a las cámaras, pues ahora con esto de la globalización, del internet, de YouTube, de TikTok, de las redes sociales, pues el tipo ha sabido ahí como sacar sus videos donde pues ya es notoria su calvicie, su aspecto físico que siempre mantuvo oculto, a pesar de que pues todo el mundo en la industria sabía quién era Julio Sánchez Cristo, pero no el público raso, digámoslo así. Y se fusionan. Entonces este grupo Prisa, que es el grupo dueño de Caracol Radio, de W Radio, pues fusionó estas dos emisoras. ¿Por qué? Pues por los números. ¡Puta, los números! Todos son números. ¿Cuántos seguidores tiene? Entonces usted ahora no es buen comediante por ser buen comediante, sino por los seguidores que tiene. Y usted no es buen actor porque sea un buen actor, sino por los seguidores que tiene. Entonces imagínense si un pobre mortal que va por la calle intentando tener 2 o 3 seguidores, vive uno en crisis. ¿Cómo será la crisis de estas empresas? La W, que llevaba más de 20 años al aire, tuvieron que fusionarla con otra emisora. Eso es el fin de una era, el fin de la radio. Eso me pone muy triste. O sea, es decir, no se va a acabar la radio, por supuesto, pero sí es el fin de una época de la radio importante en este país. Nosotros, los italianos, por ejemplo, pillen esto, los italianos tienen una cosa muy particular, y es que para ellos la radio en sus casas es la televisión. Entonces estos tipos prenden el televisor, los italianos, y dejan que suene. Que suene el televisor mientras están haciendo sus cosas, no están pegados a la pantalla. Para nosotros, en un país como Colombia, que es particular geográficamente en el mundo porque tiene 3 cordilleras, entonces es tan difícil la comunicación, siempre fue importante la radio. La radio contó grandes acontecimientos, contó las vueltas a Colombia, las narraciones de los narradores colombianos que van narrando la vuelta, que va llegando, y los goles de Edgar Perea. Larga para Feller, se va Feller por la punta izquierda de la cabeza, mira por dónde, se mete con el área, corta la pelota a Lionel la saca al medio para el bendito Fajardo, camina el bendito Fajardo con ella, la tocó por el pie, Valderrama, no domina el pie, Valderrama,
la juega, atención, se voltea el pie, Valderrama mete la pelota para Freddy Rincón, la bola llegando para Rincón, para Freddy, se mete Freddy, que la liga va a tirar, tira, La voz de Juan Harvey Caicedo. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Fueron otros momentos de la historia, el boxeo, el béisbol, pero todo eso se ha perdido, sobre todo en este país, como que hay otros países que conservan las tradiciones, pero nosotros somos un país muy joven todavía, y entonces toda tradición somos propensos a romperla. Esa tradición, mátenla, acábenla. ¿Por qué? Porque queremos todo lo nuevo, todo lo innovador. Entonces las grandes voces de la radio, uno de los grandes primeros DJs de la radio que todavía está vivo y que tiene una voz impresionante y que sabe música tremendamente, como este señor Manolo Belón. Michael Jackson se acaba de convertir en el único artista que ha tenido canciones en el top 10 de los listados americanos en 6 décadas. Lo logró en los años 70, cuando iniciaba su carrera, en los 80, obviamente con Thriller, en los 90, en los 2000, en 2010, cuando hizo una colaboración con Drake, y ahora, en los 2020, en este 2025, es top 10 con Thriller, esta vez en parte por Halloween que acaba de pasar, pero además porque hay un Thriller Challenge en redes sociales. Michael Jackson sigue siendo un fenómeno. Pues tiene que estar en TikTok, porque seguramente ya no le dan cabida en la radio con tremenda voz. Y a una cantidad de pelmazos que no saben nada de radio, que no tienen una buena voz, que no tienen argumentos válidos, sino están diciendo cualquier grosería y cualquier patanada, pues están ahora en radio. ¿Por qué? Pues porque son influencers o desinfluencers. Entonces, que se haya fusionado Caracol Radio con la W, pues marca un antecedente de lo que se ha venido viendo en los últimos 20 años en la radio, y que va como el avión de... Imagínense, tremendo, eso es tristísimo. Hace 20 años se acabó 88.9 porque pues la cadena Super no pudo con los grandes conglomerados, entonces se la terminaron chupando RCN, Caracol, después la HJCK, El Mundo en Bogotá, la emisora de la inmensa minoría, un programa, una emisora de música culta, de música clásica, que estaba en 106.9, pues también se acabó. Y hace poco también el dial, incluso en internet, pues también se acabó. Entonces hemos visto, o yo crecí con la HJCK, El Mundo en Bogotá, crecí con 88.9, y esas emisoras pues se acabaron. Y me pasa que siempre termino viendo cosas que se acaban. Lo último que escuchaba era a Martín de Francisco con el doctor Hernán Peláez, que el cucho de derecha, de verdad, el cucho tira línea, pero pues es el man que más sabe de fútbol, sobre todo porque es coloquial, porque es cercano. No por el profe Carlos Antonio Vélez, que siempre está mandando mierda para todo el mundo. No, este man, Hernán Peláez, pues también se despidió de la radio y se acabó ese programa. Entonces se acabó el programa de Hernán Peláez y Martín de Francisco, se acabó Radionet, que era donde estaba en su época Yamid Amad, donde estaba Jaime Garzón. Pues Radiónica pues también se acabó. Sigue Radiónica, obvio, como seguirá la radio, claro que sí, pero pues Radiónica no es el Radiónica de hace unos años. Ahora pues se volvió tristemente una emisora ahí más banal. Ellos creen que son más comerciales, pero pues más banal también que
porque de hecho RTBC, pues qué triste, se está volviendo, se politizó totalmente, y pues chimba para los petristas, chimba porque pues ahora informa Wally, ahora informa Levi Rincón, y chimba para los petristas, pues porque están tirando línea, chimba, pero eso es estatal, y cuando no esté Petro, y si no gana Iván Cepeda, y si el que gana es la Espriella, o si gana Vicky Dávila, o si gana Paloma Valencia, entonces ¿qué va a pasar con Radiónica? Pierde, como perdió su independencia por este gobierno, pues lo que va a pasar es que cuando llegue un gobierno de derecha o de ultraderecha, pues también van a limpiar la casa, y ahora va a ser línea de derecha férrea. Y pues esa es la cagada de una emisora que tiene un carácter estatal y cultural, pero no todo lo politizamos. A lo que va toda esta reflexión es que terminó una era chimba de la radio en Colombia, que hace poco se haya fusionado la FM con RCN, la básica, que ahora se fue fusionando Caracol Radio con la W Radio, que haya cambiado Radiónica como cambió, que las emisoras comerciales de música tropical lo que tienen es ese estruendo siempre de cada 30 segundos, cada 15 segundos poner la publicidad de su dial, mix, se metió, Candela Estéreo. Entonces, triste esa época de radio. Recuerdo con mucho cariño la radio, recuerdo esa época de la radio chimba, donde uno dedicaba canciones. Entonces yo de muy niño, muy pelado, quería dedicar una canción y se verá loca, una canción que era Cómplices, es por ti que soy un duende cómplice del viento. Ese era el metal que yo escuchaba como a los 11 años. Y quería grabar una canción de Cómplices, y sonaba por ahí en 104.9, o sonaba en esa época en 88.9, y entonces yo lo que hacía era una grabadora que tenía con doble casetera, y era Rec, Play, Pause, y usted cogía un cassette que ya estaba usado y le ponía un pedazo de papel y cinta, y esperar que sonara la canción y grabarla, y chimba, ya na. Y ahora tenemos que mamarnos a el chillón de Juan Pablo Raba todo el tiempo. Corte. Acción. Los podcasts. Y bueno. Vieron en todo el video que la nube que tengo atrás es como una especie de ¿cómo se llama? Nave nodriza. Como la de B, la batalla final. A lo mejor este 2026 nos está indicando que muchas cosas van a, como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Que no se canto mal. Todo tiene su final. Nada dura para siempre, decía Héctor Lavoe. Bueno, ahí sí, como decía Charlie, mis amigos de barrio van a desaparecer, los cantores de radio van a desaparecer, y los locutores de radio van a desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Ahora terminemos con un fragmento de Juan Pablo Raba.